Hola a todos, bienvenidos a este breve video donde vamos a estar desarrollando un tema muy importante de manera resumida. Va a ser algo que nos va a acompañar durante nuestra etapa de estudiantes y luego en la vida profesional de cada uno. Esto va a ser la identificación de la organización como sistema. Va a ser desarrollado en estos 5 puntos que estamos viendo en pantalla. Arrancaríamos con la presentación. Mi nombre es Juan José Moriena, soy licenciado en Administración de Empresas y soy docente de la materia Sistemas Administrativos, que se ubica en el tercer año para la carrera de Contador Público y licenciatura en Administración de Empresas. Me gustaría mencionar algo complejo pero muy importante, que es la identificación o el análisis que nosotros vamos a tener que empezar a desarrollar, ese ojo clínico que vamos a tener que desarrollar como futuros profesionales respecto a fenómenos que vamos a observar, y vamos a tener que identificar sus interacciones, sus respuestas y tratar de predecir de una manera cuáles serían las conductas futuras que se esperarían de ese fenómeno que está bajo análisis. Entonces, en base a esta breve introducción, les dejo la pregunta de qué poseen en común una contadora pública, una licenciada en Administración de Empresas, un licenciado en Economía, un técnico universitario, una secretaria administrativa. En base a diversas organizaciones donde se desempeñan según estos ejemplos, en base a distintas tareas por desarrollar, algunas más complejas, otras menos, pero todos los casos van a tener que hacer un análisis de un sistema, van a tener que desarrollar una entrada, van a hacer un proceso con una línea de salida para obtener un resultado esperado a futuro, ¿sí? Que va a tener una retroalimentación para saber si lo que se ha hecho obtuvo el éxito esperado o si habría que ajustar algunas variables de ingreso para poder tener ese éxito que se esperaba al inicio. Las nociones importantes de un sistema, o por qué nosotros nos referimos a un sistema, vamos a tener que hablar del origen de todo esto, que se da con la teoría general de sistemas, ¿sí? Un biólogo alemán, von Bertalanffy, a mediados de la década de 1920, desarrolla esta teoría, pero un tanto de manera prematura. ¿Por qué? Porque recién a fines de la década del 40, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, o inclusive a principio de la década de 1950, recobra fuerza y toma impulso para posicionarse de una vez de manera definitiva, y que nos va a permitir interdisciplinariamente poder abordar el análisis de fenómenos, como dijimos al principio, de cuestiones que van más allá de la biología, que es el ámbito donde desarrolló la teoría originalmente el autor. Basado en dos premisas. Primero, que es la sinergia y la recursividad. Por ahí el primer término va a ser más conocido que el segundo. Y la sinergia dice la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Esto en la jerga se puede llegar a conocer como que el todo es más que la suma de las partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el todo, el sistema en sí mismo, contiene interacciones, y esas interacciones van a hacer incrementar el resultado final, que si se trataran de efectos individuales estancos por cada individuo o cada parte componente del sistema. Y la recursividad va a querer definir la jerarquía, va a decir que hay sistemas que hay inferiores y sistemas superiores, ¿sí? Que los sistemas en sí mismos pueden contener a sistemas más pequeños, ¿sí? Por ejemplo, las ventas dentro de una empresa van a responder a todo un proceso lógico propio de esa actividad, pero que va a estar encuadrado dentro de algo superior, que va a ser la empresa que la conforma. Por eso hablamos de sinergia
Por eso hablamos de recursividad como conceptos muy importantes a la hora de definir un sistema. Hablando de definiciones, nos vemos obligados a decir, bueno, ¿qué es un sistema y qué es una organización? Vamos a encontrar que la organización es la asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines, ¿sí? Es un grupo social que trabaja en conjunto para poder obtener un objetivo o un fin determinado. A su vez, sistema es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos. Acá vemos que el sistema habla de partes, no habla de personas, y a su vez habla de la interacción que estábamos diciendo respecto a la sinergia que va a obtener a través de esta un resultado aún mayor que la suma de las partes. Por otro lado, vamos a tener que definir lo que son los conceptos importantes para un sistema. Vamos a tener que los límites vamos a deber establecer aquellos alcances, desde dónde y hacia dónde termina el alcance de un sistema en sí mismo. ¿Cuáles son aquellos cambios que son compatibles dentro del sistema y que permiten diferenciarse de otros, aún inclusive dentro de una misma empresa? Si, por ejemplo, la parte de recursos humanos, la parte de ventas y todos otros subsistemas que integran a una organización o a una empresa, diferenciándolas a las dos organizaciones de empresas que las últimas tienen un fin de lucro, ¿sí? Entonces, después vamos a hablar de los componentes de un sistema, que son variables de entrada, procesos y salidas, y que va a tener una retroalimentación, como ya hemos mencionado, que nos va a definir si el resultado obtenido de este sistema es satisfactorio respecto a lo esperado versus lo real. Por ejemplo, vamos a llevarlo al plano de una empresa. Una parte de ventas, para hacer una planificación de ventas para el mes que inicia, va a recolectar datos de periodos anteriores, pronóstico de crecimiento de las empresas y variables, por ejemplo, variables macroeconómicas, inflación, va a tener en cuanto a la estacionalidad, si se refiere a empresas de consumo masivo de bebidas, por ejemplo. Las empresas de este tipo van a tener un incremento llegando a los meses de mayor temperatura y va a tener una disminución en las etapas de otoño e invierno, donde las temperaturas se esperan que bajen. Todo esto, como variable de entrada, va a entrar en un proceso de análisis y de elaboración de este presupuesto para sacar indicadores, para sacar aquellos resultados esperados que antes de iniciar el periodo queremos lograr. Y luego, una vez finalizado el periodo o a través del desarrollo de ese mes que se tuvo en el análisis, vamos a través de la retroalimentación saber si aquellas variables o aquellos indicadores han tenido algún grado de aproximación a lo que se esperaba respecto a lo que fue en realidad. Entonces nos va a servir como aprendizaje para poder reestructurar ese sistema, reestructurar ese procedimiento, ese proceso, para tener un resultado cada vez mejor. Eso por un lado de los componentes. Luego los recursos se va a referir a que aquellos recursos internos que va a disponer la organización. Hablamos, por ejemplo, de la empresa, del subsistema de ventas, donde vamos a estar influenciados por el capital humano, los recursos humanos que dispone la empresa, el capital tecnológico o aquellos recursos que posean, entre otros, ¿sí? Todos aquellos factores que puedan influir, que pueda influir la empresa para hacer el desarrollo de este sistema. A su vez, vamos a tener interacción y ahí vamos a diferenciar los sistemas abiertos de los cerrados. ¿Cuál es el problema de los sistemas cerrados? Es que
vamos a llamarlo, que pasan de moda, que quedan desactualizados muy rápidamente. Si, por ejemplo, una empresa pre-pandemia, año 2019, cuando nos vimos encerrados en esta nueva realidad, que la venta digital aceleró su ritmo, que las tendencias de consumo cambiaron, una empresa en el 2020 no puede vender con las mismas técnicas que en el 2019. ¿Sí? Necesita sí o sí tener una interacción con el entorno para tener una adaptabilidad que permita la subsistencia en el futuro. Por eso es muy importante recalcar que los sistemas cerrados tienden a desaparecer porque se quedan desconectados de toda utilidad. Por cuanto la interacción nos va a permitir esta retroalimentación que habíamos mencionado recién a la hora de poder tener ese feedback, esa información de cómo nos está yendo respecto a las variables que fuimos tomando las decisiones. Y la información va a tener relación con el tópico recién mencionado de la interacción, por cuanto las interacciones nos va a hacer que las organizaciones, que los sistemas se vayan desorganizando. ¿Por qué? Porque va a tener este intercambio con el contexto y nosotros como profesionales de ciencias económicas vamos a tener la obligación de traer la mayor información posible de mayor calidad para poder organizar y poder contrarrestar este desequilibrio que se genera por la interacción entre el sistema, la organización, respecto al entorno donde opera, o las fuerzas externas, cómo influyen dentro de las internas. Entonces, a manera de cierre, me gustaría dejarles esta frase, que es que dice: para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Está llevándolo al plano de lo que estuvimos hablando recién. Es importante que nosotros como profesionales, como futuros profesionales de ciencias económicas, podamos desarrollar esa visión integral de un problema, de un sistema, de un fenómeno, para poder entender cuáles son las variables que lo afectan y tratar de definir cuál es la conducta futura que va a tener, porque en definitiva eso es lo que nos va a diferenciar como profesionales en ciencias económicas de personas que no tienen formación o que bien han elegido otra rama de la ciencia. Entonces es fundamental que nosotros podamos distinguir un sistema, podamos depurar cuáles son los componentes, cuáles son los factores que influyen, para tratar de interpretar esa realidad y poder definir un camino a seguir de la manera más ajustada entre lo esperado y lo real. Así que muchísimas gracias por estar conmigo en estos minutos y les doy la bienvenida a la facultad y acompaño la bienvenida, creo que de todo el personal que integra esta linda institución. Bienvenidos y los espero en tercer año, si Dios quiere, a los licenciados y a los futuros contadores. Tengan todos un buen inicio de su vida como estudiantes universitarios.